Siempre la tendencia del ser humano es esconderse. Desde la niñez es algo que nosotros llevamos como naturaleza, de no confrontar las cosas, de escondernos, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay esperanza alguna de que yo me pueda esconder de Dios. Hola, saludos, Dios te bendiga ahí donde tú te encuentras. Que la paz y el amor de Dios estén sobre tu vida. Que Dios bendiga a tu nación, Dios bendiga a tus gobernantes y les dé sabiduría para hacer bien su trabajo. En esta hora vamos a estar compartiendo una palabra muy hermosa, de mucha bendición. Lleva por título, ¿dónde me esconderé? Cuando yo desobedecí algo que mis padres habían dicho, y quizá mis padres estaban fuera, y yo hacía algo o hacía una travesura, cuando mis padres llegaban, en vez de ir a recibirlos, uno tiende a esconderse. Cuando uno hace algo indebido, en una ocasión una de mis hijas se le quebró algo de la cocina y de inmediato corrió sin que nadie le dijera nada, porque nadie le iba a decir nada, y de inmediato corrió y se metió debajo de una de las camas, siendo una niña. Siempre la tendencia del ser humano es esconderse. Desde la niñez, si nosotros vemos a los bebés, nosotros en familia tenemos a dos pequeñas de 7 años y incurren en alguna desobediencia y uno pregunta quién fue y nadie sabe nada. Se esconde el pilot o la tiza con la que hicieron el daño, se esconde cualquier cosa. Es algo que nosotros llevamos como naturaleza, de no confrontar las cosas, de escondernos para no rendir cuentas. Y eso pasa en muchas personas con su teléfono celular, se esconde porque hay información, etcétera. Escondemos muchas cosas, pero nosotros nos escondemos aquí en medio de nosotros. Nosotros escondemos las cosas al ojo del hombre. Y nosotros sí podemos escondernos del ojo del hombre en parte. En parte. Porque dice la palabra, por allá hay un versículo que dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada, por más que se esconda, por más que usted quiera correr a un lado u otro, siempre las cosas van a salir a la luz. Vamos a quedar al descubierto. El libro de Salmos en el capítulo 139 dice así: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando bajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. O sea, es difícil entender cómo es que Dios sepa una palabra antes de que yo la diga, cómo Dios puede saber un pensamiento mío antes de que llegue a mi cerebro. O sea, Dios tiene ese control, así es que ni mis pensamientos están escondidos de delante de la presencia del Señor. El verso 7 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú.
Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si salgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿Dónde me esconderé? ¿Dónde podré meterme que Dios no me vea? Y lo importante de no esconderme, o más bien lo que me lleva a no esconderme de delante de la presencia de Dios, es que estoy bien. Que estoy bien. Porque tendemos a escondernos cuando hemos hecho algo que Dios dijo que no hiciéramos. Tendemos a huir. Dice por ahí un pasaje que el ladrón huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué huye el ladrón? Porque el ladrón, a causa del mal que lleva, piensa que otro lo viene siguiendo. Nosotros manejamos cuestiones muy difíciles de entender ahí en la mente, porque pues uno ha tratado con personas, por ejemplo, las personas que andan haciendo lo malo en medio de la sociedad, cuando tocan a la puerta, primero ven cortinas, y si hay algún hueco por la casa, primero ven si hay un hueco, a ver si es la policía. Y tal vez es alguien que llega a regalarles algo, pero están al pendiente porque tienen algo escondido. O sea, hay algo que los lleva a estar con una ansiedad, con un sentir de persecución, y no es porque los anden persiguiendo, es el mal que hay dentro. Jeremías 16:17 dice así: los vigilo de cerca y veo cada pecado. No hay esperanza de que se escondan de mí. O sea, no hay una posibilidad, no hay esperanza alguna de que yo me pueda esconder de Dios. Nada, nada, nada está oculto ante sus ojos. Ahora, ¿por qué estoy hablando todo esto? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Ahora vamos a ir ahí a un punto muy importante que se inició allá en el principio de la creación. Isaías 29:15 dice: ¿qué aflicción le espera a los que intentan esconder sus planes del Señor? A los que hacen sus malas acciones en la oscuridad. El Señor no puede vernos, dicen. No saben lo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? O sea, es algo, a veces pienso que es algo insensato que hay ahí en el hombre. Si yo me logro esconder, aquí nadie me vio. Aquí nadie me vio. O sea, me salvé. Me puedo salvar de las leyes naturales, me puedo salvar de quien sea, pero el ojo de Dios no se le escapa nada. El ojo de Dios mira por sobre toda la tierra y no hay nada oculto, ni en la tumba, ni en las estrellas, ni en la oscuridad, en ningún lado. Hay una versión por ahí que me gusta mucho que dice: si subiera a las estrellas, esta dice al cielo, pero si subiera a las estrellas, aún ahí estás tú. Ahora yo te pregunto, ¿dónde cree usted que no está Dios? Podrías decirme, en el infierno. Pues también puede, o sea, la presencia de Él puede estar ahí en el infierno. Entonces, no hay espacio para que yo pueda esconderme, para que yo pueda decir, aquí sí, no me vio,
Ahora, ¿dónde nació esto? Vamos a ir un momentito a dónde vino esto. Allí en el libro del Génesis, en el capítulo 9, dice: entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminar por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Me escondí. ¿De quién se escondió? Ahora, cuando Dios dice: ¿dónde estás? No es que Dios está fuera del conocimiento de dónde está. Lo que le está diciendo a Adán. Ahora, esta historia, para si usted no conoce el trasfondo de esta historia, es cuando el hombre peca, la serpiente lleva a Eva a comer el fruto prohibido. Adán come, después Dios hace lo que tiene que hacer con Adán, con Eva, con la serpiente, da las directrices de lo que va a pasar. Y cuando Adán hizo ya lo último, que participó con Eva de hacer lo que Dios dijo que no hicieran, entonces cuando ya él hizo lo que Dios dijo que no hiciera y escuchó la voz de Dios, se escondió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Porque ya se le habían abierto los ojos, ya conocía el bien y el mal, algo que en ese tiempo, cuando Dios habló con él, eso no existía. Pero cuando la serpiente los engañó, entonces sí se les abrieron los ojos del bien y del mal y sabían que habían hecho mal. Ahora, lo torpe que se ve aquí es que se esconde. Yo pienso que la misericordia de Dios, es mi pensamiento, no dice la Biblia eso. Es mi pensamiento en este pasaje. Yo pienso que si Adán no se esconde y dice: nos equivocamos, pecamos, te pedimos perdón, yo creo que el amor de Dios hubiera alcanzado para perdonarlos. Es lo que yo creo, es lo que yo pienso, no lo dice la Biblia, es lo que yo creo. Entonces, hoy, si nosotros nos escondemos, estamos perdiendo la gracia, estamos perdiendo de la misericordia de Dios. Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Ahora sí puedo hablar de hoy. De este pasaje leído de Génesis yo no puedo decir nada, pero de hoy sí puedo decir, porque hoy tenemos un tiempo de gracia, un tiempo en donde el perdón de Dios se nos ha manifestado. Si confesamos nuestros pecados, Él es amplio en perdonar. Él va a hacer con nosotros como una lavadora, algo así. Nos va a meter en una lavadora, va a limpiar todos nuestros pecados y nos va a dejar limpios. Y es por decirlo de una forma, pero esto es algo espiritual, algo en lo que tenemos que creer, al sacrificio de salvación, de perdón del Señor Jesucristo. No es tal como una lavadora, eso es imaginación mía, es un pensamiento mío. Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen a cada uno de sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Cuando nosotros hablamos de perdón,
Cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, nosotros no podemos entender eso. Porque en estos momentos me dicen, o alguna gente piensa, he escuchado de personas decir, eso no tiene perdón de Dios. Aquí en mi país han pasado ciertas cosas en donde he escuchado eso, en donde dice, eso no tiene perdón de Dios. Pues no es cierto, no es cierto. Todo lo que yo presente delante de Dios, creyendo que voy a recibir el perdón, voy a tener el perdón de Dios. Aunque el juicio del ser humano sea, no tiene perdón de Dios. Y eso es lo que nosotros no podemos entender. ¿Cómo puede ser que alguien que ha hecho cosas demasiado malas, demasiado duras para la sociedad, y nosotros decimos, ¿cómo puede ser que Dios pueda perdonar? Sí, Dios es perdonador. Por eso el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos recibir ese perdón, para que nosotros podamos recibir el favor de Dios. Entonces, hoy no estamos en la misma condición de Adán y Eva, ni estamos en la misma condición de David, aunque David tenía plena conciencia que no podía esconderse de ningún, en ningún lado podía esconderse de Dios. Hoy no nos escondamos de Dios. No nos escondamos de Dios, porque Él conoce tu pecado. Él conoce tus fortalezas. Él conoce todas tus debilidades. Él conoce aún lo que usted no conoce. Él sabe de usted aún lo que usted no sabe. Entonces, vayamos delante del Señor tal cual y como somos. No vayamos como cuando vamos a una fiesta, dependiendo de la fiesta que sea. Por lo menos yo soy una persona que anda en mi casa, siempre ando con un jeans, con una camiseta. Pues yo vivo en el campo y yo me revuelco un poco con la tierra, entonces yo ando sucio. Pero si yo voy a una fiesta, yo no voy a ir así. Y dependiendo de la fiesta que sea, me pongo una vestimenta conforme a la fiesta. Pero ese no soy yo. Esa es la apariencia que yo llevo. Porque el yo verdadero anda en camiseta y en jeans. Y con zapatos de trabajo. Entonces, a veces nosotros queremos ir a Dios bien peinados, con smoking, con traje entero, pero ese no soy yo. Preséntese a Dios conforme tú eres. No conforme quieres presentarte delante de la sociedad, conforme tú eres, porque Dios conoce al que está dentro del traje. Dios conoce al que está atrás de ese peinado. Bueno, dichosos los que se pueden peinar, que Dios los bendiga. Pero los que a veces con fuerte peinado, pero no son esos. Yo por lo menos soy así, en todo lado. Entonces a veces queremos ir a Dios con ciertas apariencias. Y Dios no quiere eso. Si usted cometió una falta, llegue a Dios con esa falta. No le ponga adornos, no le ponga adornos a lo que usted hizo. No le diga, Dios, es que yo estaba en esta situación y aconteció esto, esto y esto. Y entonces por eso yo reaccioné así. A Dios no le interesa qué pasó. A Dios le interesa que usted confiese. Y que usted se acerque a Él. Que usted crea en el plan de salvación que Dios le ofrece. Entonces, desechemos de nosotros esas apariencias. Para ir terminando, dice 1 Juan, capítulo 1, verso 9, dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Hoy no hay por qué esconderse. Hoy no hay por qué temer. Debe de temer el que no confiesa su pecado. Y cuando hablo de temer, es de tener miedo. Porque el temor es una cosa
hacia Dios es un respeto hacia Dios. Pero aquí debieras de tener miedo de esconder el pecado. Porque si yo lo escondo, el pecado mismo, ahí Romanos 6:23 dice, pues la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la otra parte del versículo dice, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así es que si no confesamos nuestros pecados, debemos de tener miedo, porque la paga de esos pecados se llama muerte. Y no es la muerte natural, porque todos vamos a llegar ahí. Este cuerpo va a dejar de funcionar en un momento y ahí terminamos. Pero estamos hablando de una muerte que nos va a separar de Dios por los siglos de los siglos, por la eternidad. Y eso es lo peor que puede pasarle al ser humano, estar separado de la presencia de Dios. Hoy aquí la vamos llevando todavía, aunque estamos cargados de pecado, aunque estamos cargados de un montón de cosas y algunos sin confesarlos, pero todavía aquí tenemos presencia de Dios día a día, mañana a mañana, porque dice, nuevas son cada mañana sus misericordias para toda la raza humana. Pero una vez que nuestros cuerpos dejen de funcionar, cuando nuestro corazón natural deje de funcionar, entonces ahí se terminó todo. Y ahí hay una decisión no tomada por las huestes celestiales, sino hay una decisión que yo tomé aquí en vida. Si sirvo a Dios, estaré con Él por la eternidad. Y si no le sirvo a Dios, estaré al otro lado, también voy a estar por la eternidad, separado de la gloria de Dios, separado de la presencia de Dios. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja y que puedas tomar decisiones, que puedas tomar control de tu vida, que puedas rendir tu vida a Cristo. No escondas tu pecado, no escondas eso que te va a llevar, te hace vivir mal, te hace pasar mal hoy y por la eternidad será peor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y Dios te proteja. En el nombre de Jesús.